Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 91. Capítulo 39. Llegada a Kioto. Tras consolar a Ena un rato, Ikigaya regresó. Como se trata de Boban, no hay prisa. Tómalo con calma. Realizar un ritual de invocación para un dios hereje obviamente no es algo que se pueda hacer con solo una o dos personas. Aún hay tiempo. En el anime, Boban solo decidió hacerlo después de que Kusanagi Godou expulsara a Atenea. Basándonos en eso, podemos deducir que, aunque el momento ha cambiado, este tipo definitivamente acaba de empezar. Vuelve más tarde a buscarlo. No es fácil encontrar gente como él. Incluso sin esto, apresurarse a encontrar a Boban no serviría de nada. Tras charlar una vez con aquel anciano, Ikigaya se hizo una idea aproximada de la personalidad de Boban. Actuar como Kusanagi Godou, irrumpiendo y gritando con justa indignación, puede parecer razonable en apariencia, pero en realidad, era él quien estaba siendo irracional. En pocas palabras, Kusanagi Godou pensaba que Boban era inhumano, pero desde la perspectiva de Boban, probablemente pensaba que a Godou le faltaba un tornillo. Una brecha de visión del mundo de 300 años. Si no puedes aceptar esa diferencia, entonces, por muy sólido que sea tu razonamiento, sigue siendo simplemente otra forma de arrogancia. ¿Acaso Boban aceptaría algo así? Pensándolo bien, es claramente imposible. Él es de los que actúan según sus propias reglas. Así que, pedirle ayuda a este anciano, no puedes precipitarte. Ikigaya no tenía intención de pelearse con Boban por alguien a quien apenas conocía. Cuando regresó a su asiento, algunas personas vieron volver a Ikigaya y comenzaron a hacerle preguntas, sin mucho entusiasmo. El tema no era nuevo. Si Ikigaya y Ena mantenían realmente una relación sentimental. Todas estas personas ya habían presenciado esa escena en el club de servicio con anterioridad. ¿Pareja? No es eso. Solo somos buenos amigos, respondió Ikigaya entre risas. Pero, evidentemente, el grupo no iba a conformarse con eso. Los chismes son así. Mientras no se propaguen, no hay problema, pero una vez que lo hacen, no hay forma de apagarlos. Desafortunadamente, como Ikigaya no estaba dispuesto a colaborar, por mucho que se les secara la boca, no consiguieron sacarle nada. A excepción de Miura, el grupo quedó bastante decepcionado. Pero Miura era una extraña excepción. Al principio había sido la más curiosa, pero ahora que no había conseguido ninguna información interesante, parecía aliviada. Ikigaya no podía comprender lo que pasaba por la mente de una chica popular como ella, pero ese no era su problema de todos modos. Tal vez debería gritar algo como "hay un avión fuera de la ventana". Solo para cambiar de tema y desviar la atención de esta multitud chismosa. Con ese pensamiento, miró por la ventana y se quedó momentáneamente atónito. ¡Ah! ¡Mira! Es el monte Fuji. Tobe, el payaso de la clase, actuó rápidamente, haciendo precisamente lo que Ikigaya había querido hacer, pero no había tenido tiempo de hacer. Aquella montaña cónica tan familiar, vista innumerables veces en carteles, revistas y televisión, estaba justo fuera de la ventana. En Japón, no hay otra montaña tan venerada como el monte Fuji. No solo es el pico más alto del país, sino que, en el corazón de los japoneses, es una montaña sagrada. Desde la antigüedad, innumerables escritores, poetas y artistas han elogiado y plasmado su belleza, y muchos mitos giran en torno a ella. Esta montaña cónica de 3.776 metros de altura está cubierta de nieve todo el año, lo que se conoce como nieve eterna. Durante más de la mitad del año, permanece envuelta en niebla y nubes. Solo en otoño e invierno se puede apreciar con claridad y en su totalidad. ¡Qué bonita!, exclamó Yuigama, y las demás tuvieron expresiones similares. Aunque Ikigaya no estaba particularmente interesado en la montaña, tuvo que admitir que el monte Fuji tenía buen aspecto. Todos parecían estar encantados con el paisaje, sumiéndose en un breve silencio, donde solo se oía el sonido de la respiración. Al cabo de un rato, se cansaron de mirar y volvieron a animarse. Pero gracias a la distracción, finalmente dejaron de lado el tema de si Ikigaya y Ena estaban saliendo. El tiempo pasó volando así de rápido.
Aproximadamente 2 horas después, finalmente llegaron a la estación de Kioto. Por fin habían llegado a Kioto. Esta ciudad, originalmente llamada Heian-ki, fue construida por los antiguos japoneses inspirándose en Chang'an, ciudad de la dinastía Tang. Cuenta con más de 1000 años de historia y fue la capital de Japón. Hoy en día, es una ciudad cultural y un importante destino turístico. En muchos animes, también se la conoce como la capital de los monstruos. Y por lo que dijo Tamamo no Mae, Hikigaya sabía que Kioto era, en efecto, una auténtica capital yokai. Incluso en el mundo de los yokai, seguía siendo el centro del país. Sin embargo, a los yokai de Japón no les iba muy bien últimamente. Los más afortunados, como Tamamo no Mae, podían alcanzar un estatus divino y alimentarse de la adoración. El resto tenía que asustar a la gente para sobrevivir. La era de los yokai descontrolados había quedado atrás hacía mucho tiempo. En cuanto Hikigaya bajó del tren en la estación de Kioto, sintió de inmediato el frío en el aire. Kioto a finales de otoño es fría. La ciudad está enclavada en una cuenca, calurosa en verano y fría en invierno, con marcados contrastes de temperatura. En otoño, Kioto se tiñe de un rojo intenso. Pero ahora llegaba el final de esa estación. Pronto llegaría el invierno, la estación de los copos de nieve danzantes y la belleza invernal. Hikigaya y los demás se dirigieron primero al aparcamiento, donde subieron a un autobús con destino al templo Kiyomizu-dera. La disposición de los asientos era similar a la del tren bala Shinkansen, solo que esta vez Ayama, Tobe y 2 chicos con los que solía juntarse se sentaron juntos. Hikigaya se sentó con Miura, Yuigama y la famosa Fujoshi. Hikigaya volvió a ocupar el asiento de la ventana, y Miura se sentó a su lado. Pocos minutos después de que el autobús partiera, Hikigaya empezó a sentir sueño de nuevo. Por suerte, el trayecto desde el aparcamiento hasta Kiyomizu-dera no fue largo. Antes de que pudiera conciliar el sueño, ya habían llegado. El autobús se detuvo en un amplio aparcamiento lleno de otros autobuses turísticos. Desde allí, podían subir a Sanensaka para llegar a Kiyomizu-dera. Había muchísimos turistas. Kiyomizu-dera es una de las principales atracciones de Kioto, y la multitud era enorme. Entre tanta gente, Hikigaya paseando un zorro no destacaba en absoluto. Tras bajar del autobús, todos se hicieron una foto de grupo con la puerta de Mimon de fondo y, a continuación, se dividieron en grupos por clases para tener tiempo libre. A diferencia de los estudiantes, que se alinearon inmediatamente en la entrada del templo principal, Hikigaya no estaba interesado. O sea, un cazador de dioses yendo a un santuario a rezar. ¡Qué ridículo! Mientras pensaba a dónde ir, la voz de Yuigama provino de detrás de él. Iki. Se abrió paso entre la multitud y corrió al lado de Hikigaya. No olvides tu trabajo, ¿de acuerdo? ¿Trabajo? Mi trabajo es matar dioses. ¿Hay algún dios aquí? Si los hay, denúncienlos ahora mismo y vamos a enfrentarnos. Ese pensamiento le cruzó la mente por un instante, y Yuigama ya lo había agarrado del brazo. Ya llamé a Ina Tobe. Date prisa. Ella lo animó, tirando de él en otra dirección. Sorprendentemente suave. Aunque todavía no está al nivel de ese monstruo, Iratsuka Shizuka. Poco después, ella lo llevó a un pequeño templo no muy lejos del salón principal. La entrada tenía una serie de escalones que descendían hacia la oscuridad. Parecía llamarse Suigude. Allí estaban Toge y las famosas Fujoshi, junto con Ayama y Miura. En comparación con la entrada principal, este lugar era discreto, pero un tío de aspecto severo estaba explicando qué era lo que hacía que este lugar fuera especial. La idea principal era que si uno lograba completar todo el recorrido interior, una especie de paseo uterino, podría ocurrir algo parecido a una manifestación divina. El tío tenía cara seria, pero a Hikigaya le pareció divertidísimo. ¿Una manifestación divina? ¿Qué, va a aparecer un dios hereje? Si se trata solo de algún yokai, probablemente ni siquiera aparecerían si lo vieran. Rápido, rápido, vámonos ya. Exclamó el payaso de la clase, manteniendo su personaje. Pero logró su objetivo. Él y las famosas Fujoshi entraron. Ahora solo quedaban afuera Hikigaya y Yuigama. Iki, vámonos nosotros también. Al ver entrar a esos dos, pareció exhalar un suspiro de alivio. Respondió Hikigaya y luego entró junto con Yuigama. Capítulo 92.
Capítulo 41. La oscuridad nunca termina. Mientras seguían caminando por el pasillo, Ikigaya empezó a sentir que algo no andaba bien. La luz en la oscuridad parecía infinita. Aunque podían ver a gente subiendo más adelante, por mucho que Ikigaya y los demás caminaran, no parecían acercarse. En algún momento, todos comenzaron a disminuir su ritmo. Oye, parece que llevamos caminando muchísimo tiempo, dijo Tobe. Pero había algo inusual en su tono, normalmente despreocupado. Ah, sí, realmente lo hace, tal vez esté diseñado así, para que la gente sienta que renace al salir o algo así, Ayama analizó, pero su voz también se había vuelto pesada. Probablemente todos se habían dado cuenta, pero para las personas que nunca antes se habían topado con lo sobrenatural, admitir que lo que estaban intuyendo, lo que les causaba inquietud, incluso miedo, realmente estaba sucediendo no era fácil. Alguien criado en un entorno científico puede disfrutar leyendo historias de fantasmas, pero creer que tales cosas realmente existen a su alrededor es difícil. El subconsciente tiende a rechazarlo. Incluso si uno se encontrara realmente con algo, asumiría que se trataba de un malentendido o una coincidencia. Pero esto no se aplicaba a Miura. Ikigaya notó claramente que ella temblaba, y la situación empeoraba. Durante este tiempo, no solo se aferraba a la mano de Ikigaya, como lo había hecho Yuigama antes, sino que prácticamente se subía a sus brazos. Ikigaya supuso que esto se debía a que él la había ayudado una vez a deshacerse de aquel frasco maldito, así que cuando ella volvió a sentir algo similar, inconscientemente lo buscó para que la protegiera. De repente, sintió que su brazo izquierdo se aligeraba. Antes de que pudiera comprender por qué, el cuerpo tembloroso de Miura ya estaba fuertemente presionado contra su costado. No cabía duda. Cualquier coraje que le quedara se había desmoronado por completo. Hachiman, esto es como lo de la última vez. Maldita sea, chica, agárrate todo lo que quieras, pero no hables con ese tono lloroso. Da muchísimo miedo. Efectivamente, en el momento en que Miura comenzó a llorar, Ikigaya pudo sentir como todos los demás temblaban, incluso Tobe, que siempre intentaba animar a la gente, tuvo un tic violento. Yuigama no estaba mucho mejor. Casi se cae del susto. Esto empieza a sentirse realmente mal. Finalmente, todos dejaron de caminar. Fue demasiado raro. Incluso Ikigaya empezó a sentirse molesto. ¿Qué demonios era esto? No tenía intención de involucrarse, pero aquello había venido a provocarlo. Hachiman-sama, una voz débil llegó a su oído desde su hombro. Era Tamamo no Mae. Su voz estaba protegida por un poder mágico. Solo Ikigaya podía oírla. Esa piedra de antes. Le explicó todo suavemente al oído de Ikigaya. Tras escuchar, Ikigaya sintió, pensando para sí mismo que su suposición había sido mayormente correcta. Como era de esperar, fue obra de un yokai. Incluso los dioses necesitaban la mitología para mantener su inmortalidad. Los yokai tampoco podían arreglársela solos. Tenían que habitar objetos externos para absorber energía espiritual y fortalecerse. La esencia de la energía espiritual reside en las emociones humanas intensas, como la adoración y el asombro. Estas emociones poseen poder. Los antiguos utilizaron este poder para construir su mitología y, por supuesto, también podía otorgar poder y vida a los yokai. Y la criatura en la piedra había estado utilizando el entorno para absorber el miedo de la gente. Normalmente, los yokai eligen objetos dentro de santuarios o templos, estatuas u otros artefactos espirituales, como sus recipientes porque son los más adecuados para absorber la energía emocional humana. Pero tales embarcaciones no pueden resistir la visita de un asesino de dioses. La mitología es producto de la forma más elevada de energía emocional en este mundo. La fusión del pensamiento humano y divino. Supera todo aquello que intenta imitar sus mecanismos, imponiendo con fuerza sus reglas en esos sistemas. Su poder abarca perfectamente todo lo divino y lo no divino. Los dioses son los que más se benefician de la mitología. Sus pensamientos ejercen un poder abrumador sobre la humanidad. Salvo excepciones como los asesinos de dioses, cualquier humano que vea a un dios sentirá afecto, reverencia o asombro. Si un dios habla, obedecerán por completo. Incluso si saben que no deberían, su cuerpo no les hará caso. Los asesinos de dioses comparten esta característica.
Pero, dado que existen para matar dioses, sus pensamientos afectan a lo divino y a cualquier entidad natural que funcione con mecanismos similares. Por lo tanto, los dioses pueden reconocer al instante a un asesino de dioses cuando lo ven, porque la mitología los sitúa inherentemente en oposición. Son como hogueras en la oscuridad, innegablemente evidentes el uno para el otro. El método que utilizan los yokai para absorber energía espiritual también se rige por la mitología. Pero, dado que están completamente relegados a un segundo plano en la jerarquía, encontrarse con una entidad mitológica nunca termina bien para ellos. Robar las ofrendas de la humanidad a los dioses para buscar la inmortalidad tiene un precio, incluso si a los propios dioses no les importa. Ikigaya había hecho una reverencia 2 veces antes. La piedra solo se rompió después de la segunda vez porque la primera no tenía una intención clara. Incluso eso hizo que la piedra se agrietara. Pero cuando volvió a hacer una reverencia con verdadera intención, la piedra no pudo soportarlo y se destruyó. Evidentemente, el yokai que se encontraba dentro había sufrido un desastre y seguramente pensó que Ikigaya había destruido su hogar intencionadamente. Ante eso, Ikigaya solo pudo decir 3 palabras: no es culpa mía. Y si tuviera que añadir 3 más, jejeje. En fin, ahora que sabía lo que era hora de darle una paliza. Después, podrían hablar tranquilamente sobre las diferencias entre la vida de los yokai y la de los humanos, y tal vez resolver las cosas pacíficamente. Ikigaya Hachiman era, después de todo, un pacifista. Hachiman, ¿con quién estás hablando? Miura estaba llorando de nuevo. Uy. ¿Me habrá oído murmurar para mí misma? Tengo que dejar ese hábito. Está bien, no tengo miedo, porque lo tienes tú. Ikigaya pensó en darle una palmadita en el hombro, pero ella se aferraba a él como un koala. Cualquier palmadita se sentía más como un abrazo. Ah, da igual. Si se orina encima del miedo, eso sí que sería malo. Con ese pensamiento, Ikigaya la rodeó con un brazo y activó un poco del poder de su autoridad. A medida que la luz de la vida se acumulaba, la autoridad fundamental de Ikigaya se hacía cada vez más evidente. Su comprensión de ella se profundizaba, lo que le permitía ejercerla con mayor eficacia. Soplaba el viento de la destrucción. Los tifones simbolizaban la destrucción y el poder. El desierto representaba las secuelas de la destrucción de la tierra y simbolizaba la devastación misma. Su calor abrasador lo secaba y quemaba todo. Pero en ciertas condiciones, ese calor, si se controlaba, podía brindar consuelo a los humanos. Efectivamente, en cuanto Miura sintió el calor, tembló menos y su cuerpo tenso se relajó. «Iki es tan cálido», murmuró Yuigama, entrelazando sus brazos con el lado derecho de Ikigaya, sintiendo también el calor que se extendía. Desde hacía un rato, la temperatura a su alrededor había ido bajando, congelándola hasta los huesos. «Muy bien, reunámonos todos». Ikigaya también abrazó a Yuigama. «Ah, ya no hace frío», dijo con una expresión de satisfacción, dejando atrás su anterior pánico. Parece que a esta chica le falta modestia. No podría haber dicho al menos algo impactante acorde a la ocasión. La calidez es importante, pero la dignidad también. Ikigaya terminó sintiéndose avergonzado. Mejor mudarse a un lugar donde nadie más pueda verlos. De lo contrario, quién sabe cómo se vería esto. Todo por culpa de ese yokai rústico y de baja clase. Palabras de Tamamo no Mae, no suyas. Pero pronto Ikigaya se enfrentó a un nuevo problema. ¿Cómo debería afrontarlo? En realidad, no era tan difícil. Simplemente podía liberar una ráfaga de poder mágico. Pero el problema era que tal ráfaga afectaría gravemente al entorno. Si el lugar se derrumbaba, él estaría bien, pero los demás podrían no estarlo. Si supiera magia, sería más fácil. Pero Ikigaya no la sabía. En cuanto a Tamamo no Mae, aparte de las ilusiones, sus poderes eran actualmente poco fiables. Bueno, supongo que al final tendrá que usar la autoridad. Pero por si acaso, pensó en avisar con antelación. Dime, ¿a todos les gusta ver películas de terror? ¿Qué quieres decir?, preguntó Miura, temblando, mientras los demás mostraban expresiones de culpabilidad. Ikigaya-kun, ahora no es momento para bromear así, dijo Ayama, visiblemente incómodo. Como no podían ver nada, sus expresiones subconscientes se mostraron con claridad. Ikigaya vio su verdadero ser.
Con una sola mirada, juzgó que la más valiente era la Fukoshi corpulenta. Su inquietud no era tan intensa como la de las demás. Es así. Nosotros, los artistas marciales, no le tenemos miedo a los fantasmas ni a los monstruos. Si aparecen, los derrotamos, fanfarroneó Ikigaya, así que si algo espeluznante sale a molestarnos, quédense callados. Yo iré a darle una buena paliza. PFF. Una risa ahogada resonó en la oscuridad. ¿Qué demonios? ¿Qué es tan gracioso? Caramba, Ikigaya-kun, incluso ahora sigues contando chistes para animarnos. Lo decía en serio, ¿dónde estaba la broma? Lo más frustrante para Ikigaya era que la tontería era contagiosa. A excepción de Miura, todos los demás empezaron a reírse uno por uno, y dijo cosas similares a las que había dicho Yuigama. Pero gracias a eso, el miedo de todos pareció disminuir un poco. Bueno, excepto el de Miura. Ella estaba convencida de que se trataba de otro caso de un frasco maldito. Pero eso no importaba. Como la mayoría de la gente estaba tranquila ahora, Ikigaya podía repartir puñetazos a los fantasmas sin preocupaciones. En medio de las risas de todos, Ikigaya activó su autoridad. Donde hay vida, hay luz, y para la mayoría de los espíritus Oyoukai, el poder devorador de luz y fuego de Kwafu era algo a lo que no podían resistirse. Entre risas sonoras, Tobe ni siquiera se percató de que, detrás de él, una tenue sombra grisácea brillante estaba siendo arrastrada lentamente, forcejeando como si fuera tirada por alguna fuerza invisible. Capítulo 93. Capítulo 41. La oscuridad nunca termina. Mientras seguían caminando por el pasillo, Ikigaya empezó a sentir que algo no andaba bien. La luz en la oscuridad parecía infinita. Aunque podían ver a gente subiendo más adelante, por mucho que Ikigaya y los demás caminaran, no parecían acercarse. En algún momento, todos comenzaron a disminuir su ritmo. Oye, parece que llevamos caminando muchísimo tiempo, dijo Tobe. Pero había algo inusual en su tono, normalmente despreocupado. Ah, sí, realmente lo hace, tal vez esté diseñado así, para que la gente sienta que renace al salir o algo así, Ayama analizó, pero su voz también se había vuelto pesada. Probablemente todos se habían dado cuenta, pero para las personas que nunca antes se habían topado con lo sobrenatural, admitir que lo que estaban intuyendo, lo que les causaba inquietud, incluso miedo, realmente estaba sucediendo no era fácil. Alguien criado en un entorno científico puede disfrutar leyendo historias de fantasmas, pero creer que tales cosas realmente existen a su alrededor es difícil. El subconsciente tiende a rechazarlo. Incluso si uno se encontrara realmente con algo, asumiría que se trataba de un malentendido o una coincidencia. Pero esto no se aplicaba a Miura. Ikigaya notó claramente que ella temblaba, y la situación empeoraba. Durante este tiempo, no solo se aferraba a la mano de Ikigaya, como lo había hecho Yuigama antes, sino que prácticamente se subía a sus brazos. Ikigaya supuso que esto se debía a que él la había ayudado una vez a deshacerse de aquel frasco maldito, así que cuando ella volvió a sentir algo similar, inconscientemente lo buscó para que la protegiera. De repente, sintió que su brazo izquierdo se aligeraba. Antes de que pudiera comprender por qué, el cuerpo tembloroso de Miura ya estaba fuertemente presionado contra su costado. No cabía duda. Cualquier coraje que le quedara se había desmoronado por completo. Hachiman, esto es como lo de la última vez. Maldita sea, chica, agárrate todo lo que quieras, pero no hables con ese tono lloroso. Da muchísimo miedo. Efectivamente, en el momento en que Miura comenzó a llorar, Ikigaya pudo sentir como todos los demás temblaban, incluso Tobe, que siempre intentaba animar a la gente, tuvo un tic violento. Yuigama no estaba mucho mejor. Casi se cae del susto. Esto empieza a sentirse realmente mal. Finalmente, todos dejaron de caminar. Fue demasiado raro. Incluso Ikigaya empezó a sentirse molesto. ¿Qué demonios era esto? No tenía intención de involucrarse, pero aquello había venido a provocarlo. Hachiman-sama, una voz débil llegó a su oído desde su hombro. Era Tamamo no Mae. Su voz estaba protegida por un poder mágico. Solo Ikigaya podía oírla. Esa piedra de antes. Le explicó todo suavemente al oído de Ikigaya. Tras escuchar, Ikigaya sintió, pensando para sí mismo que su suposición había sido mayormente correcta.
Como era de esperar, fue obra de un yokai. Incluso los dioses necesitaban la mitología para mantener su inmortalidad. Los yokai tampoco podían arreglársela solos. Tenían que habitar objetos externos para absorber energía espiritual y fortalecerse. La esencia de la energía espiritual reside en las emociones humanas intensas, como la adoración y el asombro. Estas emociones poseen poder. Los antiguos utilizaron este poder para construir su mitología y, por supuesto, también podía otorgar poder y vida a los yokai. Y la criatura en la piedra había estado utilizando el entorno para absorber el miedo de la gente. Normalmente, los yokai eligen objetos dentro de santuarios o templos, estatuas u otros artefactos espirituales, como sus recipientes porque son los más adecuados para absorber la energía emocional humana. Pero tales embarcaciones no pueden resistir la visita de un asesino de dioses. La mitología es producto de la forma más elevada de energía emocional en este mundo, la fusión del pensamiento humano y divino. Supera todo aquello que intenta imitar sus mecanismos, imponiendo con fuerza sus reglas en esos sistemas. Su poder abarca perfectamente todo lo divino y lo no divino. Los dioses son los que más se benefician de la mitología. Sus pensamientos ejercen un poder abrumador sobre la humanidad. Salvo excepciones como los asesinos de dioses, cualquier humano que vea a un dios sentirá afecto, reverencia o asombro. Si un dios habla, obedecerán por completo. Incluso si saben que no deberían, su cuerpo no les hará caso. Los asesinos de dioses comparten esta característica. Pero, dado que existen para matar dioses, sus pensamientos afectan a lo divino y a cualquier entidad natural que funcione con mecanismos similares. Por lo tanto, los dioses pueden reconocer al instante a un asesino de dioses cuando lo ven, porque la mitología los sitúa inherentemente en oposición. Son como hogueras en la oscuridad, innegablemente evidentes el uno para el otro. El método que utilizan los yokai para absorber energía espiritual también se rige por la mitología. Pero, dado que están completamente relegados a un segundo plano en la jerarquía, encontrarse con una entidad mitológica nunca termina bien para ellos. Robar las ofrendas de la humanidad a los dioses para buscar la inmortalidad tiene un precio, incluso si a los propios dioses no les importa. Ikigaya había hecho una reverencia 2 veces antes. La piedra solo se rompió después de la segunda vez porque la primera no tenía una intención clara. Incluso eso hizo que la piedra se agrietara. Pero cuando volvió a hacer una reverencia con verdadera intención, la piedra no pudo soportarlo y se destruyó. Evidentemente, el yokai que se encontraba dentro había sufrido un desastre y seguramente pensó que Ikigaya había destruido su hogar intencionadamente. Ante eso, Ikigaya solo pudo decir 3 palabras: no es culpa mía. Y si tuviera que añadir 3 más, jejeje. En fin, ahora que sabía lo que era hora de darle una paliza. Después, podrían hablar tranquilamente sobre las diferencias entre la vida de los yokai y la de los humanos, y tal vez resolver las cosas pacíficamente. Ikigaya Hachiman era, después de todo, un pacifista. Hachiman, ¿con quién estás hablando? Miura estaba llorando de nuevo. Uy. ¿Me habrá oído murmurar para mí misma? Tengo que dejar ese hábito. Está bien, no tengo miedo, porque lo tienes tú. Ikigaya pensó en darle una palmadita en el hombro, pero ella se aferraba a él como un koala. Cualquier palmadita se sentía más como un abrazo. Ah, da igual. Si se orina encima del miedo, eso sí que sería malo. Con ese pensamiento, Ikigaya la rodeó con un brazo y activó un poco del poder de su autoridad. A medida que la luz de la vida se acumulaba, la autoridad fundamental de Ikigaya se hacía cada vez más evidente. Su comprensión de ella se profundizaba, lo que le permitía ejercerla con mayor eficacia. Soplaba el viento de la destrucción. Los tifones simbolizaban la destrucción y el poder. El desierto representaba las secuelas de la destrucción de la tierra y simbolizaba la devastación misma. Su calor abrasador lo secaba y quemaba todo. Pero en ciertas condiciones, ese calor, si se controlaba,
podía brindar consuelo a los humanos. Efectivamente, en cuanto Miura sintió el calor, tembló menos y su cuerpo tenso se relajó. Iki es tan cálido, murmuró Yuigama, entrelazando sus brazos con el lado derecho de Ikigaya, sintiendo también el calor que se extendía. Desde hacía un rato, la temperatura a su alrededor había ido bajando, congelándola hasta los huesos. Muy bien, reunámonos todos. Ikigaya también abrazó a Yuigama. Ah, ya no hace frío, dijo con una expresión de satisfacción, dejando atrás su anterior pánico. Parece que a esta chica le falta modestia. No podría haber dicho al menos algo impactante acorde a la ocasión. La calidez es importante, pero la dignidad también. Ikigaya terminó sintiéndose avergonzado. Mejor mudarse a un lugar donde nadie más pueda verlos. De lo contrario, quién sabe cómo se vería esto. Todo por culpa de ese yokai rústico y de baja clase. Palabras de Tamamo no Mare, no suyas. Pero pronto Ikigaya se enfrentó a un nuevo problema. ¿Cómo debería afrontarlo? En realidad, no era tan difícil. Simplemente podía liberar una ráfaga de poder mágico. Pero el problema era que tal ráfaga afectaría gravemente al entorno. Si el lugar se derrumbaba, él estaría bien, pero los demás podrían no estarlo. Si supiera magia, sería más fácil. Pero Ikigaya no la sabía. En cuanto a Tamamo no Mare, aparte de las ilusiones, sus poderes eran actualmente poco fiables. Bueno, supongo que al final tendrá que usar la autoridad. Pero por si acaso, pensó en avisar con antelación. Dime, ¿a todos les gusta ver películas de terror? ¿Qué quieres decir? Preguntó Miura, temblando, mientras los demás mostraban expresiones de culpabilidad. Ikigaya-kun, ahora no es momento para bromear así, dijo Ayama, visiblemente incómodo. Como no podían ver nada, sus expresiones subconscientes se mostraron con claridad. Ikigaya vio su verdadero ser. Con una sola mirada, juzgó que la más valiente era la fujosa y corpulenta. Su inquietud no era tan intensa como la de las demás. Es así. Nosotros, los artistas marciales, no le tenemos miedo a los fantasmas ni a los monstruos. Si aparecen, los derrotamos, fanfarroneó Ikigaya, así que si algo espeluznante sale a molestarnos, quédense callados. Yo iré a darle una buena paliza. PFF. Una risa ahogada resonó en la oscuridad. ¿Qué demonios? ¿Qué es tan gracioso? Caramba, Ikigaya-kun, incluso ahora sigues contando chistes para animarnos. Lo decía en serio, ¿dónde estaba la broma? Lo más frustrante para Ikigaya era que la tontería era contagiosa. A excepción de Miura, todos los demás empezaron a reírse uno por uno. Y dijo cosas similares a las que había dicho Yuigama. Pero gracias a eso, el miedo de todos pareció disminuir un poco. Bueno, excepto el de Miura. Ella estaba convencida de que se trataba de otro caso de un frasco maldito. Pero eso no importaba. Como la mayoría de la gente estaba tranquila ahora, Ikigaya podía repartir puñetazos a los fantasmas sin preocupaciones. En medio de las risas de todos, Ikigaya activó su autoridad. Donde hay vida, hay luz, y para la mayoría de los espíritus Oyoukai, el poder devorador de luz y fuego de Kwafu era algo a lo que no podían resistirse. Entre risas sonoras, Tobe ni siquiera se percató de que, detrás de él, una tenue sombra grisácea brillante estaba siendo arrastrada lentamente, forcejeando como si fuera tirada por alguna fuerza invisible.